visto en el set de Juventudes por un Sueño por estos días, en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba, la sede nacional de la Asociación Hermanos Saiz, a mi invitado, el presentador Leiber Gómez. Qué bueno, qué rico tenerte, Leiber. Yo feliz, Mari, feliz de compartir contigo, con este equipo maravilloso que, bueno, son de la casa, porque todos he trabajado, he tenido la suerte de trabajar con casi todos y estoy feliz de compartir contigo. Este espacio, si algo ha marcado Juventud, es que siempre he tenido buenos amigos, desde Jorgito Ríos, que fue el presentador inicial, luego Elizabeth Cánova, Tony Lugones, tú, todos son grandes amigos, locutores, colegas a quien quiero y admiro muchísimo. Y nosotros a ti. Gracias. Pero además Leiber se siente así como en casa, porque estando aquí en la sede del HS, es como estar como pez en el agua. Sí, este lugar me lo conozco muchísimo porque desde mi llegada a La Habana comencé a trabajar como comunicador de la Asociación Hermanos Saiz. Así que el Salón de Mayo, el Pabellón Cuba, de forma general, es un sitio que conozco muchísimo y donde también estoy prácticamente todos los días. Bueno, Leiber ha estado en el programa hace algún tiempo, pasó por aquí, Elizabeth pudo conversar contigo, pero hay otras cositas que actualizar. Y bueno, me encantaría entonces saber de todo eso, pero algunas juventudes que en aquel momento no te vieron quieren conocer un poquito más de tu trayectoria, de esa formación como locutor allá en tu querida Jibara. Así es, Mari. Yo creo que hay que comenzar desde los inicios diciendo que siempre crecí escuchando radio. Sobre todo radio porque soy de una zona geográfica de difícil acceso, vamos a decirlo así. Sí. Y a los 9 años fue que conocí la electricidad. Hasta los 9 años no tenía electricidad y mis abuelos tenían radios de pila y todo el tiempo lo que escuchaba era la radio en casa. Luego, bueno, aparece la electricidad, como te decía, en mi zona y con ella la televisión también. Y empecé a admirar también todos aquellos profesionales que salían en la televisión. Me gustaba, no sabía si quería ser conductor, actor o periodista, algo relacionado con el mundo de la comunicación. Mis abuelos también me enseñaron a leer a muy temprana edad y siempre tenía libros en mi casa y leía muchísimo. Desde ahí creo que comenzó ese deseo por hacer algo en los medios. Luego, pues ya de joven, en mi juventud, en mi temprana juventud, pues tuve la suerte de acercarme a Radio Jibara. Pero tenía un poco de miedo, de temores, era una emisora que estaba prácticamente comenzando. Y quedó en pausa ese deseo. Aunque en las escuelas, desde la primaria hasta la secundaria, el preuniversitario, siempre declamaba, participaba en obras de teatro. Recuerdo, y hace muy poco lo decía en una entrevista que me hicieron para la web del periódico Ahora, allá en Holguín, que todo comenzó también con Martica, una seño de la escuela donde estaba, la primaria, que creó un grupo de teatro de aficionados. Tal vez ella me está escuchando ahora y decir un grupo de teatro de aficionados suene demasiado grande para lo que estábamos haciendo, porque éramos niños de la escuela, jóvenes que nos encantaba actuar y lo hacíamos para la comunidad. Pero bueno, de cierto modo era un grupo de teatro de aficionados. Por supuesto. Y ahí comenzó todo. Ya te decía que en la adolescencia entonces llegaron esos temores que acompañan también ese proceso del crecimiento de cada persona y me alejé un poco de la actuación, Además, me claro. en un lugar así alejado, intrincado. No había muchas opciones tampoco, claro. También. Bueno, pues terminando el pre, me decido entonces acercarme a un curso de locución en la emisora Radio Angulo. Pasé un primer curso, después otro y otro, por tanto dediqué mucho tiempo a la superación, a prepararme, pasé como 3 o 4 cursos de locución en Radio Angulo hasta que llegó la primera oportunidad. ¿Dónde fue esa primera oportunidad? En Radio Jibara, La Voz del Atlántico, agradecer a Dalgis, a Lisset, a Vladimir, a todas esas personas, Dani, a la directora, que confiaron en mí. Estuve como 4 o 5 meses trabajando sin ganar un peso, por amor al arte. Eso nos pasa a todos. Claro, y además comencé sábado y domingo, o sea, los días que nadie quería trabajar, en los programas que tenían un horario difícil, ahí comencé. Y fue una escuela realmente, fue una escuela maravillosa donde me equivoqué muchas veces, donde tropecé, donde me caí, pero me levanté y seguí superándome, aprendiendo de mis compañeros. Recuerdo que compartía micrófonos con Saray Rojas, una excelente locutora de Jibara, de la que aprendí muchísimo. Ella era de formación, era actriz de formación, había pasado su curso de locución y realmente era una persona maravillosa de la que yo aprendía muchísimo. Y allí tuve la suerte de crecer desde la emisora Radio Jibara. Luego llega la oportunidad en el Telecentro Jibara Visión. Pero antes de llegar al Telecentro, a ver, ¿qué hiciste? ¿Cuál fue el primer programa en serio que ya subiste en la emisora? Sí, terminando uno de estos cursos de locución en Radio Angulo, me llama el profesor del curso y me dice, mira, la directora de Radio Jibara anda buscando un locutor joven para un espacio que se llama Sintonía. Era como una discoteca de música popular, actual, con hit parade. Yo le imprimí muchas ganas a aquello y lo renové.
con el permiso de la directora Dalgi Fonseca, incluso descargaba en internet la música más actual y la compartíamos siempre con un poco de información. Tú sabes que la juventud cuando llega a los lugares le pone mucho empeño y cuando uno está comenzando ve todo aquello con unas ganas tremendas y así fue como comencé. Pero terminaba esa discoteca, que era muy arriba, y comenzaba entonces un espacio que se llamaba The Cuba Zone. Algo así como Lo Bueno No Pasa en la televisión, pero para la radio. Y allí conocí a los grandes de la música cubana. Claro, grandes que uno conocía como Benny Moré, Celeste Mendoza, en fin, Rita Montaner, pero otros tantos artistas grandes de la música cubana que tal vez no son tan conocidos, pero que hicieron historia en su momento. Y allí tuve la suerte de conocerlos. Cuando digo conocerlos me refiero a difundir su música, a compartir su historia, a acercarme a lo que habían hecho. ¿Quisieras escucharlo por primera vez? Exacto, muchísimos. La gran mayoría los escuchaba por primera vez. Pero te repito, eran dos espacios totalmente diferentes. Entonces tenía que cambiar ese tono de fiesta, de discoteca, e irme a un tono más bajo porque era para otro público, para otras personas. Pero fueron mis grandes escuelas. Estos fueron los programas fijos que tuve, sábado y domingo. Pero alternaba en el noticiero, en el programa variado de la mañana, en el juvenil. O sea, hice muchas cosas de Radio Jibara. Y llegó a la televisión. Y llegó a la televisión, sí. Jibara Visión, como te decía. Sí. El primer espacio que hice fue 100% natural. Me llama el director Sandy Villar, un muchacho joven, con muchas ganas también, que quería empezar un proyecto dedicado a la flora, la fauna, la naturaleza, el ecosistema que rodea la Villa Blanca de los Cangrejos a Jibara. Un programa muy lindo realmente, pero yo me quedé con todos los espacios grabados y no los he podido volver a ver porque estaba tan verde, Mari. Sí. Yo siento que lo hacía tan mal y yo me creía que lo hacía bien, pero realmente fue una experiencia muy linda porque fue mi primera vez en televisión. Porque además, Mari, tú sabes que es totalmente diferente lo que se hace en una cabina de radio, aunque parezca que es lo mismo, a cuando estás delante de las cámaras en un estudio de televisión. Así es. Y delante de las cámaras, pues tenemos que estar pendientes de muchas cosas que en la cabina de radio nos acomodamos en cuanto a imagen, es solo la voz, que es difícil también, porque con esa voz tenemos que transmitir emociones, hacer a los oyentes imaginarse todo un mundo de fantasía, pero la televisión lleva su técnica. Muchísimo, sin duda. Y mucho cuidado en cuanto a la imagen. Vamos a seguir conversando, Leiber, porque yo sé que a ti te ha apasionado la televisión, de qué manera, aunque no has dejado la radio. Para nada. Y vamos a seguir conociendo de los proyectos de este invitado, pero hacemos una pausa en Juventud de Corazón. Seguimos conversando con mi invitado, Leiber Gómez, este presentador que se ha ganado el cariño de todo el público, sobre todo cuando ha llegado a un espacio como De Tarde en Casa, del que vamos a hablar más adelante. Pero la televisión siempre presente. Así es, Mari. Te contaba que comencé en Radio Jibara y luego di el salto a Jibara Visión, que es el canal territorial de Jibara. Allí tuve la suerte de hacer varios espacios. Comencé con un espacio que ya te contaba antes, dedicado a la naturaleza de Jibara. Luego pasé a un juvenil que ya sí era fijo. Era un programa que no salía solamente en verano como este que te conté, que fue donde comencé. Este programa juvenil se llamaba Dejando Huellas. Tuve la suerte de compartir con Siria Díaz, que era la directora, y sí fue una gran escuela porque, como te decía, se mantuvo durante mucho tiempo en la parrilla televisiva del canal. Luego hice Jibara Natural, otro espacio que también comencé a hacer allá, 100% natural, y alternaba en muchísimos programas. Hice también un programa de cine, fueron muchos los espacios que tuve la suerte de hacer. Es que cuando uno trabaja en un telecentro tiene esa posibilidad, se te abren muchas oportunidades de muchos espacios, ¿verdad? Así es, yo me río ahora porque muchos de mis amigos me decían, bueno, el canal debe llamarse Leibervisión porque estás en todos los programas, pero como bien dices, es la suerte de trabajar en un canal territorial donde muchas veces tienes la oportunidad de hacer un informativo, de hacer un musical, de hacer cualquier tipo de programa. Y llegar a La Habana entonces, Leiber, después de tener ya toda una trayectoria en la radio y en la televisión allí en Holguín, ¿no tuviste tus temores
¿Cuántos miedos tuviste que enfrentar? ¿Cuántos obstáculos? Así es, Mari, yo decido venir a La Habana a un taller de comunicación del Centro Martin Luther King, del que había venido varias veces a talleres de educación popular, de ecología política, en fin, de un grupo de materias que ellos impartían. Y estuve en ese taller y recuerdo que visité los estudios de Radio Rebelde, también del canal educativo, y quedé fascinado con la televisión acá. Y yo decía, bueno, ya he logrado cumplir un grupo de sueños que me había propuesto en Jibara, tanto en la radio como en la televisión, pero me gustaría estar en un gran escenario como el Teatro Carlos Mar, ¿por qué no? De hacer programas para todo el pueblo de Cuba, ¿sabes? Más allá de lo que pueda salir en un canal territorial. Y fue ahí cuando comencé a pensar, a analizar la posibilidad de venirme a vivir a La Habana. Fue un cambio difícil porque es dejar toda tu familia, dejar todo lo que has logrado para buscar un futuro que puede ser incierto, porque esos sueños los tienes, pero de ahí a cumplirlos nunca se sabe. ¿Cuándo llegaste a La Habana? Llegué en julio del 2018. Exactamente. Mi cumpleaños fue el 17 de julio. ¿Y lo pasaste aquí en La Habana? No, el 17 fue mi cumpleaños y el 18 estaba camino para La Habana, ¿sabes? Decidí pasar mi cumpleaños con la familia. Tú dijiste, el próximo año lo celebro ya sí, en la claro. capital. Y bueno, vine para La Habana y aquí toqué muchas puertas. Comencé, como te decía, siendo comunicador de este lugar, de la Asociación Hermanos Saiz. Fue lo primero que comencé a hacer. Luego pasé a trabajar en Radio Cadena Habana, un espacio que se llamaba 7 y 30 Juventud, por el que han pasado grandes locutores de este país. Un programa dedicado más bien a los jóvenes y realmente lo disfruté muchísimo. Pero en Radio Cadena Habana estuve poco tiempo, estuve alrededor de 2 meses, porque comencé a trabajar en Radio Rebelde, en Visión, MB Caribe, Sorpresa, ya empecé a hacer más espacios. ¿Con llegar ahí a esa emisora? Sí, sobre todo porque te contaba en los inicios de que mis padres, mis abuelos siempre escuchaban radio y por lo general en mi casa se escuchaba Radio Rebelde y Radio Progreso. Y escuchar Visión, Sorpresa, MB Caribe, que son espacios emblemáticos en la radio cubana, era habitual en mi casa. Imagínate para alguien que escuchaba esos programas, pues ser parte de ellos, ser el presentador de esos programas, fue un sueño que logré cumplir. ¿Y cómo lo cumpliste? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Te presentaste y, no sé, algún casting o algo así? Sí. Jorgito Ríos, que era locutor junto a Maray Borlado de Visión. Jorgito era un gran amigo, trabajaba también en el departamento de comunicación del HS, me presentó a Ríos Vegas. Ah, ya. Se había ido un locutor, uno de los locutores del programa, recientemente y andaba buscando a alguien. Recuerdo que ese día llegué a la cabina y Ríos me dijo, estas son las noticias de las 3 de la tarde, ya. Esa es la posibilidad que da Ríos Vegas a los pero fue jóvenes. algo así, yo pensé que me iba a poder preparar más, pero no. Él le gusta escucharte ahí en el momento ese. Sí. Yo te cuento que tenía muchos nervios. No solamente ese día, sino el resto del tiempo que estuve haciendo durante mucho tiempo Visión, siempre tenía muchos nervios por el tema ese, de estar en un programa que yo había escuchado, que me gustaba, pero creo que lo fui superando y llegué a ser parte de este equipo durante 5 años aproximadamente. ¿Y la televisión cuándo te abrió las puertas aquí en La Habana? Te dije que llegué en el 2018, en 2019, en el verano del 2019, pero empezamos a grabar en mayo, en junio. Hice 3 veces más con Rafael González, un director a quien le agradezco muchísimo porque siempre digo que no es difícil que alguien te llame cuando ya te conoce. Sí. Te debe pasar ahora mismo, pero cuando uno llega que nadie sabe quién eres. Hay que demostrar quién eres. Sí, y no todo el mundo está dispuesto a confiar. Y Rafa confió en mí también porque Yanela, una gran amiga, una colega, también le dio sus recomendaciones, que le agradezco muchísimo también a Yanela por esa oportunidad. Y bueno, empecé a trabajar con Rafa en 3 veces más. Era un espacio dedicado a hablar sobre el canal. Estaba de aniversario, estaba muy cercano a la fecha de fundación del canal y pues se encargaba de reflejar el trabajo de realizadores, de locutores, de todas las personas que trabajan en el canal educativo. Yo lo disfruté porque era mi primera oportunidad en la televisión nacional, aunque para ser sincero, un espacio que tenía un horario que no era muy bueno y yo creo que mucha gente no pudo verlo, pero yo me sentía la persona más feliz del mundo. ¿Y Conexión Cuba? Conexión Cuba llegó después de esa oportunidad. Pero antes de Conexión Cuba estuve en Ciencia y Vida, estuve en Desde el Lugar, espacios que tuve la suerte de hacer para este canal, para el canal educativo, por eso conozco a todo este equipo maravilloso. Sí. Decía que son parte de la familia porque con ellos trabajé en estos diferentes espacios. Hice muchos programas curriculares, algunos también, que estuvieron cierto tiempo en la parrilla de la televisión. Pero llega Conexión, que creo que también fue de esos programas que me marcó, porque estuvo mucho tiempo en la parrilla del canal educativo 2, luego pasó entonces a Cubavisión. Y fue un programa que me dio la oportunidad de aprender de mis colegas, de visitar muchos centros, de conocer el proceso de informatización y ya de aprender un poco más a hacer televisión.
y de tu trabajo, en De Tarde en Casa, otra de las posibilidades, de las oportunidades que se te han abierto en tu carrera, vamos a conversar en un último momento de entrevista, pero hacemos otra pausa en Juventudes por un Sueño. Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a reír, vamos a soñar, sueño, yeah. Último momento de entrevista con mi invitado, Leiber Gómez, este presentador y amigo con quien Así he tenido el placer de compartir escenarios. No hemos compartido juntos un programa de televisión. Mira, ahora En la radio sí estuvimos en visión en en algún momento, pero en televisión no hemos hecho televisión. No, nos queda ese sueño pendiente. Debe haber varios directores viendo este programa, bueno, que nos inviten, que nos sí. inviten. Leiber, y la televisión, ya decía, pasaste por varios espacios, pero llegó De Tarde en Casa. Yo creo que es un programa que te abrió las puertas y te abrió muchas posibilidades en tu vida también, ¿eh? Sí, sin duda le debo muchísimo a De Tarde en Casa. Quiero agradecer a su director, Yeidel Hernández, que me llamó para ser parte de este equipo. En un primer momento estuve a prueba, no estaba claro si me quedaba o no en el programa, eso creo que lo decidía también el público, la dirección del canal, pero bueno, para suerte mía, pues tuve la oportunidad de quedarme en De Tarde en Casa. Sí, es una revista que igual veía en mi casa, que disfrutaba muchísimo, es un programa que yo amo hacer, no solamente por eso, porque te da la posibilidad de llegar a muchas personas, porque es un equipo maravilloso también de trabajo, sino porque me siento muy cómodo, o sea, es lo que me gusta hacer, lo estoy haciendo ahí, que es compartir con chefs, con doctores, con especialistas, con artistas. Mi segmento es cultural, pero uno tiene la suerte de compartir, de entrevistar a todas estas personalidades, a toda esta gente de la que uno siempre aprende algo y sobre todo también trabajar con Raquel Malledo. Sí. Alguien a quien yo he admirado siempre y tener la suerte de ser su compañero, de estar ahí a su lado y de aprender cada día de ella, pues bueno, una oportunidad que le agradezco muchísimo la vida y reitero también a su director, Yeidel Hernández. Y de hacer televisión en vivo, ¿verdad? Sí, fue lo más difícil para mí. Aunque las personas no lo crean, yo soy muy tímido, tú lo sabes. Sí. Me pongo muy nervioso siempre y eso he tenido que también que superarlo con De Tarde en Casa, porque es muy fácil hacer un programa grabado. Te equivocas y repites, te equivocas y repites. Aunque la gente no lo crea, sucede así con muchos programas, no con este, por cierto, pero sí con muchos programas donde se repite muchísimo y hasta que quede perfecto. Además que asumes la presentación del espacio cuando Raquel no está. Exacto, exacto. Tengo esa posibilidad que también es una gran responsabilidad y he tenido la suerte de alternar con excelentes presentadoras también que han estado acompañándome en esos momentos. Leiber, y también en el Canal Caribe, el canal cubano de noticias, pues tienes otro programa musical. No es un programa musical, aunque hay muchos videoclips. Sí, Claro, eso sí. te iba a decir. Hay muchos videoclips, porque es un programa dedicado a la cultura, a la historia del Caribe, de la región del Caribe. Y entonces ponemos entre una información y otra un video musical del Caribe. Casi siempre son artistas desconocidos para el público cubano porque son cantantes de música regional de cada uno de esos países y a mí me gusta muchísimo, sobre todo porque cuenta la historia, la cultura de Belice, de Colombia, de Venezuela y he tenido la suerte también de aprender mucho. Pero en Lo Bueno No Pasa, sí, pues también aprendes y estás cerca, mucho más cerca de la música. Sí, Lo Bueno No Pasa, te decía que yo en Jibara Visión hice un espacio que se llamaba De Cuba Son, que estaba muy relacionado de alguna manera con esto. Lo Bueno No Pasa es un espacio que también me he disfrutado muchísimo porque me ha dado la oportunidad de acercarme a la historia de estos grandes artistas y creo que el público lo ha recibido muy bien porque todo el tiempo me estoy encontrando con personas en la calle, sobre todo abuelitos, que querían disfrutar de esa música que vieron o que escucharon en su juventud, querían volverla a disfrutar en la televisión y Lo Bueno No Pasa les ha dado esa oportunidad. Y todos los días me encuentro con personas que agradecen que regrese a la televisión cubana Lo Bueno No Pasa. Yo decía que te has convertido en un presentador muy querido por el público y es que tú estás muy pendiente también de las opiniones, de las redes sociales, llevas las redes también en De Tarde en Casa, ¿verdad? Siempre estoy viendo fotos que tú posteas y comentarios y demás. Sí, sí, me gusta esa cercanía que se establece con el público. Te digo que me ha pasado que muchos televidentes me escriben, ¿te pasa algo hoy? Y están en lo cierto, porque a veces uno tiene situaciones personales, Claro. porque el público te conoce muy bien. No hay mejor jurado, mejor juez que el público, para bien o para mal. Y yo estoy pendiente siempre a todo lo que el público tiene que recomendar. Y creo que las redes sociales me ha dado esa posibilidad de estar más cercano al público y la gente lo agradece, sin dudas.
Y estás bien cerca del público también cuando te paras sobre un escenario, sobre una tarima, a presentar un concierto, una gala, en unos carnavales, porque de todo eso has podido realizar fuera de las cámaras y de los estudios de radio. Sí, yo antes de terminar esta parte quiero agradecer también a Mónica de acá del canal educativo porque me dio la oportunidad de hacer también La Otra Mirada, un espacio que está saliendo todos los lunes en la noche, 10:30 aproximadamente de la noche, pues sale por canal educativo. Es otro espacio que hago para la televisión. Sí. Así Es que son agradecerle. muchos. Sí, son varios, por suerte son varios. Lo que me hablabas, Mari, sí he tenido la suerte de estar en escenarios muy importantes, algunos de ellos en compañía tuya, algo que me hace muy feliz. Agradecerle siempre al maestro Efraín Sabás, porque he tenido la suerte de trabajar con los grandes directores de este país, Raúl de la Rosa, otros grandes, pero Efraín siempre creo que es la persona que más oportunidades de ese tipo me ha dado. Lo primero que hice fueron los carnavales de La Habana. Recién llegado a La Habana y luego llegaron los... 2019. Sí, exacto, Yo que lo recuerdo. compartimos. Estábamos cerca, las tarimas estaban cerca. Sí, sí. Bueno, llegaron luego los premios Esperanzas, he estado en Cuba Disco, en la Fiesta del Tambor, en el Jazz Plaza. En algún momento Marino no pudo hacerlo y estuve haciendo el Jazz Plaza, una gran responsabilidad. Bueno, muchos eventos. He tenido la Feria Internacional del Turismo, que es una gran responsabilidad que estoy asumiendo hace 3 años aproximadamente. En fin, son muchos eventos grandes de este país que he tenido la suerte de conducir gracias a esa posibilidad, a esa oportunidad, a la confianza que me brindan directores artísticos como Efraín Sabás. ¿Y a qué le temes cuando te enfrentas a este tipo de trabajo, ya sea en la radio, en la televisión, en los escenarios? Te confieso algo, cuando me toca presentar un evento como este, siempre digo, ¿quién me mandó a meterme aquí? ¿Qué yo hago en este lugar? Esta es la última vez que yo voy a decir que sí. Porque, como te decía, yo estoy luchando constantemente con la timidez, con esa timidez, con el miedo a quedar mal, a no hacerlo bien. Yo soy muy estricto conmigo mismo, creo que demasiado a veces. Me exijo demasiado y eso creo que puede ser una virtud, pero también se convierte a veces en un defecto. Y cuando estoy en un escenario es complicado, porque yo decía hace muy poco que cuando estás en un programa de televisión, tú no sabes quién te está viendo. Pero cuando estás sobre un escenario tienes al público delante y no sabes cómo ese público va a reaccionar. Porque ahora mismo si a alguien no le gusta el programa, cambia de canal o nos apaga. Pero cuando tú te paras a un escenario y ese público a lo mejor lo que quiere ver es a la orquesta que viene después y no escucharte hablar de arriba, tú no sabes cómo va a reaccionar. Pero gracias a Dios, a la vida, a todo lo que existe, nunca he tenido hasta el momento una reacción negativa, ¿sabes? El público siempre nos ha recibido, creo, con agrado y eso lo agradezco también. ¿Y cómo luchaste con la timidez entonces para actuar? Porque Leiber ha tenido su trabajo como actor en un videoclip. Sí, estuve con Rebeca Martínez en Tu Castigo, un videoclip que me gustó muchísimo. Tuve la suerte de trabajar con ella, fue una experiencia nueva. Y sí, he estado haciendo algunas cositas, pero siempre con el miedo, con la timidez. Bueno, pues nada, a vencer ese miedo y a continuar el camino porque hasta el momento han sido todos éxitos en tu carrera y eso nos alegra mucho y lo disfrutamos. Y te agradecemos que hayas llegado una vez más a Juventudes por un Sueño. Yo estaría conversando aquí con Leiber mucho más tiempo, pero ya sabes. Yo creo que he hablado demasiado. Mari, para cerrar, agradecerle al público que siempre nos ha recibido con cariño, como te decía, y si no es por el público no estuviésemos haciendo lo que estamos haciendo hoy. Exactamente, nos debemos a ese público. Por ¿verdad? supuesto. A esos televidentes que nos aprueban o no, nos critican o nos dicen sus elogios, pero que están ahí y por supuesto que le agradecemos. Claro que sí. Gracias, Leiber. No, a ti, a Loli, a todo el equipo maravilloso por la oportunidad de compartir con ustedes y de regresar a este programa que a mí me encanta.